Ok, bueno, como hemos venido haciendo, ¿verdad? En el mes de marzo y ahora pues en abril, vamos a resolver ejercicios que han salido en exámenes de Bujarras o es decir, en el de octavo año, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estos ejercicios fueron tomados de exámenes, algunos fueron tomados de prácticas, pero es muy probable que salgan ejercicios similares, ¿verdad? Al momento de realizar el examen. Entonces, vamos a iniciar con el primero. Yo les voy a dar tal vez unos 3 minutos para que lo lean, lo intenten hacer, ¿verdad? Y después lo vamos a resolver todos juntos. No les puedo dar más tiempo, ¿verdad? Porque son muchos, son varios ejercicios y después nos pasamos de la hora. Por eso es que son como 3 o 5 minutos por ejercicio, para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, dice el primero. Si AB mide 14 o M mide 35, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo M, NM vale 80 y AC vale 32, entonces el criterio que caracteriza que que garantiza que el triángulo ABC es semejante con el triángulo M o N corresponde a, ¿ok? 3 minutos para pensar cómo podríamos resolver ese ejercicio y si alguien llega a la solución nos puede abrir el micrófono y decirnos cuál opción cree que es la correcta. Si alguien de los que acaba de entrar no ha escrito su nombre en el chat, por favor lo pone. Ok, 3 minutitos. ¿Ya alguno llegó a alguna respuesta que nos quiera compartir? Yo creo que la sé. ¿Qué? Dicen que la sé, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a quedarnos ahí con la C. Dice que lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo, ¿verdad? Porque bueno, pues nosotros podemos leer todas esas características que nos están dando, pero es más sencillo si hacemos un dibujo. ABC y el triángulo MON. Ok, tenemos nuestros dos triángulos que ya nos están diciendo que son semejantes. Dice que OM, esto es una O, que OM mide 35, que AB mide 14, que la medida del ángulo A, vamos a pintarlo de verde, que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo M, que MN es 80 y que AC es 32. Mira, lo dibujé al revés. Este triángulo es más grande que este. Es lo más grande. Ajá, así. Ahora sí. Ok. Y dijo la compañera que es la respuesta C, que es lado, ángulo, lado. Y está en lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sacar la razón de proporcionalidad del lado AB
con el lado, aquí va una M, con el lado MO, y podemos sacar la razón de proporcionalidad del lado, el triángulo del lado AC, con el MN, y nos van a dar lo mismo. Solo que aquí vamos a hacer lo del triángulo grande con el triángulo chiquitito. MN, ahí. Sería MO sobre AB y MN sobre C. ¿Ok? Que sería 35 entre 14 es igual a 80 entre 32, que eso es 5 medios. ¿Ok? Y resulta que ya nos están diciendo que el ángulo A y el ángulo M miden lo mismo. Y entonces podemos ver que sí se cumple lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Porque los dos ángulos que forman los dos lados que forman los dos ángulos congruentes tienen la misma razón de proporcionalidad. Y por eso es la opción C. ¿Ok? ¿Cómo vieron este ejercicio? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok. Sí, sí. Pasemos al siguiente. Dice, considere la siguiente figura en la que el triángulo ABC es semejante, ya no lo están diciendo, al triángulo PQR. La medida del lado BC corresponde a, nos están preguntando este ladito de aquí. ¿Ok? 3 minutitos para que lo piensen y que me digan la posible respuesta. Ok, ajá. Entonces nosotros tenemos esos lados que son homólogos. Y nosotros podemos intentar sacar la razón de proporcionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, relacionando los lados que sabemos que nos van a funcionar. ¿Por qué? Porque digamos que yo tomo el triángulo pequeño, que es el triángulo PRQ, y lo voy a poner encima del triángulo ABC. Entonces yo noto que el lado AB va con el lado PQ. Yo noto que el lado BC va con el lado RQ. Y yo noto que el lado AC va con el lado RPR. ¿Ok? Y entonces, yo podría agarrar, digamos, 20 que mide la B, y para sacar la razón de proporcionalidad no podría, porque yo no sé cuánto mide PQ. ¿Ok? Por eso vamos a descartar tomar el lado AB. Tomemos el lado AC. ¿Con quién dijimos que es homólogo el lado AC? Con PR. Y PR vale 10. Ah, ok. Pero tenemos que ver que todos esos laditos sean proporcionales. Entonces todavía tenemos que usar otra igualdad. ¿Cuál nos va a funcionar? Pues tenemos que saber la medida de BC. Así que de fijo vamos a tener que usar el lado BC en algún lado. Triángulo grande entre el triángulo chiquitito. Porque BC es homólogo con RQ. Y qué bueno, sí sabemos cuánto mide RQ. ¿Ok? ¿Y a qué se parece eso? Eso es algo que se ve en séptimo. Esta cosita que está aquí. En la nubecita. ¿Se acuerdan cómo se llama cuando uno ve dos fracciones así? ¿Qué es lo que hacemos para solucionar cuánto vale X? La regla de 3. Que también la vamos a usar un montón. ¿Ok? ¿Que cómo funcionaba la regla de 3? Bueno, resulta que yo tengo
3 dígitos y una incógnita. Es decir, una que yo necesito saber cuánto vale. Y eso es lo que está pasando aquí. Tengo 3 dígitos y necesito saber cuánto vale BC. Y aplicamos la regla de 3. ¿Qué era lo que hacíamos? Multiplicábamos estos dos. Voy a ponerle un puntito de multiplicación. Y dividimos entre este. Y eso nos va a dar 6 por 25 dividido entre 10. Y eso nos da 15. Resulta que entonces ya sabemos que el valor de X es 15. ¿Y a quién habíamos nombrado X? Al lado BC, que es el que nos están preguntando. Por eso ya sabemos entonces, que BC vale 15. Y si queremos comprobar que está bien, podríamos realizar, ya sustituir, digamos, 25 sobre 10 es igual a 15 sobre 6 y eso me debería de dar lo mismo. Y entonces ya yo concluyo que son proporcionales. Digamos, si quisiéramos comprobar que en serio nos dio bien. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con este ejercicio o quedó claro por qué aplicamos regla de 3, cómo aplicamos la regla de 3 y cómo llegamos a ese resultado. Que alguien me confirme, sí, no, terrible. ¿Cómo vamos? Estamos bien. Ok, si ellos si tienen alguna duda o no están entendiendo algo, me dicen, por favor, por favor. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente. Dice, considere la información. Nos dan 2 triángulos y dice, de acuerdo con la información dada, considere las siguientes proposiciones. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF por el criterio lado, lado, lado. La razón de semejanza del triángulo ABC con respecto al triángulo DEF es 1 medio. ¿Cuál de esas dos es verdadera? Ambas, ninguna, solo la 1 o solo la 2. 3 minutitos para que la piensen y me digan. Ok, ambas. Vamos a ver si está en lo correcto. Dice, el triángulo ABC, es decir, el triángulo pequeño, es semejante al triángulo DEF por el criterio lado, lado, lado. Recordemos que el criterio lado, lado, lado quiere decir que sus 3 lados son proporcionales. ¿Y qué quería decir que son proporcionales? Que tienen la misma razón de proporcionalidad. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que entonces AB tiene que ser proporcional con DE. Vamos a hacerlo triángulo grande entre triángulo chiquitito. Entonces es al revés. Que DE tiene que ser proporcional con AB. Que DF tiene que ser proporcional con AC. Y que EF tiene que ser proporcional con BC. Ok. Entonces, ¿cuánto mide DE? DE mide 6 entre 3. DF mide 10 y AC mide 5. Y EF mide 8 y BC mide 4. Y si nosotros hacemos esa división, nos va a dar que esto es igual a 2, que esto es igual a 2 y que esto es igual a 2. Y entonces, ¿a qué podemos concluir? Si tienen la misma razón de proporcionalidad los 3 lados. Entonces, sí es cierto que se está cumpliendo el criterio lado, lado, lado. Entonces, la primera sí es verdadera. Excelente. Vamos a ver la número 2. Dice, la razón de semejanza del triángulo
ABC con respecto al triángulo DEF es un medio. Aquí, bueno, ya Marjorie, creo que fue la que nos escribió, vamos a ver. Ajá, nos dijo que esa sí era verdadera, pero quiero escuchar qué opinan los demás. Si alguien ya la hizo. ¿Es verdadera o no? Alguien que me comente. Es un medio, la razón de proporcionalidad de eso. Porque cuando yo estaba resolviendo el ejercicio cometí un error y quiero ver si ustedes también lo cometieron o solo fui yo. Se pusieron las medidas, o sea, tomamos el triángulo más pequeño primero. Ajá, ok. Vamos a tomar el triángulo más pequeño primero. Exactamente. Cuando yo estaba resolviendo el ejercicio, yo tomé al revés, tomé el triángulo más grande. Yo no, pero si ya estamos viendo que da 2 y resulta que no. Tenemos que leer bien lo que nos están preguntando. Dice que el triángulo ABC con respecto al DEF. O sea, el triángulo chiquitito con respecto al triángulo grande. Entonces, esto es así. AB entre D, AC entre DF y BC entre EF. Que sería 3 sobre 6, 5 sobre 10 y 8 sobre 4, que esto es igual a 1 medio. Excelente. La 2 también es verdadera. Entonces sí, sí son ambas. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Para que no metan las patas como yo, de ver qué es lo que nos están preguntando y en el orden en que nos lo están preguntando. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o duda con este comentario, con este ejercicio. ¿No, Pi? Sí, si fuera así o al revés, esa sí no fuera correcta. Ajá, exactamente, porque nos hubiera dado que es 2. Okay. Entonces, esa sí sería falsa. Exactamente. Ok, siguiente. Dice, si se tiene que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, que AB mide 5, que BC mide 7, que AC mide 10 y DF mide 5, entonces la medida de EF corresponde a, ¿ok? Vamos a 3 minutitos para que la piensen y la resuelvan. ¿Cuál podría ser como el primer paso para llegar a la respuesta? Plantear el tubo, profe. Ajá, exactamente. Hacer los triangulitos para que no andemos perdidos. Muy bien. Vamos a decir que este es ABC, que este es DEF. Y vamos a colocar las medidas que nos están diciendo. Ah, no, mentira, este sí. Y DF5. Y nos están preguntando la medida de EF, entonces vamos a poner ahí una X. Muy bien, ese podría ser exactamente el primer paso, plantear el dibujo. ¿Por qué? Porque cuesta mucho visualizarlo en la cabeza, ¿verdad? Y nosotros ahí en el examen podemos rayar y podemos escribir los dibujos o las cosas que nosotros consideremos necesarias. Entonces, mi recomendación es que siempre, siempre que no les den el dibujo, lo hagan. ¿Ok? No sé si ya llegaron a la respuesta. La B. 7 medios. Ok, ya lo vamos a revisar, a ver si sí o a ver si no. ¿Alguien más? No, Pi. Ok. Bien digo la B. Ah, ok. También dicen que la B. Perfecto. Tenemos nuestros triángulos. Nos están preguntando la medida de EF. Y ya nos están diciendo que ellos son semejantes. Es decir, que tienen una razón de proporcionalidad que debería de ser la misma. Entonces,
De fijo, vamos a tener que usar en alguna parte el lado EF. ¿Por qué? Bueno, porque es el lado que estamos buscando. Entonces, de fijo, también vamos a tener que usar el lado BC, ¿verdad? Triángulo grande entre triángulo pequeño debe ser igual. Ahora, ¿qué lados podríamos usar para saber la medida? Podríamos usar AB, ¿verdad? Pero resulta que no sabemos cuánto mide DE. Entonces, descartado de una vez. ¿Cuál sí sabemos que tiene medida? AAC, que curiosamente también va con DF, que también tiene medida. ¿Ok? Entonces, sustituimos. ¿Cuánto vale BC? BC vale 7. EF vale X. Sabemos que AC vale 10. Y sabemos que DF vale 5. Ay, ¿qué nos quedó de nuevo? Regla de 3. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver. Multiplicamos 7 por 5. Ay. Y dividimos entre 10. ¿Ok? Vamos a ver, porque yo creo que algo no nos está dando. 7 metros. ¿Ok? ¿Comprendimos este? ¿Todo clarito? ¿Sí, Pi? Sí. Ok. Siguiente. Este es un poquillo divertido. Vamos a ver. Dice, la medida de los lados de un triángulo son 8, 12 y 18. Si la medida del lado menor de otro triángulo semejante al anterior es 12, entonces, ¿cuál es la medida del lado mayor de ese triángulo? Todo un trabalenguas. ¿Ok? Entonces, lo primero, recomendación es hacer los dibujos para ubicarnos un poco en el contexto del ejercicio. ¿Ok? 3 minutitos. Voy a devolverme al anterior porque se me olvidó grabar. Acá está la explicación. Por si alguien ve el video luego, pues recuerde que aplicamos regla de 3. Pueden hacer el dibujo. Ok, el último dice, considere la siguiente información y nos dan 2 triángulos. De acuerdo con la información dada, considere las siguientes proposiciones. La medida de ED, o sea, vamos a ponerle de una vez ahí, con una X, es 4. Nos están preguntando si es 4. Y se puede determinar que ABC, el triángulo, es semejante con el triángulo EFD por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ese también está medio divertido. Vamos a ver. 3 minutitos para que lo resuelvan. Me dicen si llegan a una respuesta. Aquí vamos les voy a recordar o les voy a soplar una cosa. Recordemos que una de las cosas que aprendimos es que la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre debe de ser de 180 grados. Esa es una pista. Ok, ahí dicen que ambas son verdaderas. Esperemos a ver si hay alguien más. Ojalá los que no han contestado. ¿Qué opinan? Si sí, si no. Bueno, vamos a quedarnos con que ambas. Si nosotros calculamos cuánto vale, por ejemplo, este ángulo
ABC. ¿Y cuánto vale el ángulo EDF? Vamos a llegar a la conclusión de que este vale 60 y de que este vale 50. Ya lo vamos a calcular para explicarles cómo es. ¿Y qué estamos notando? Que tiene, este ángulo mide lo mismo que este. Que este ángulo mide lo mismo que este. Y que este ángulo mide lo mismo que este. Miden lo mismo. Matemáticamente hablando, el ángulo EFD es congruente, es decir, mide lo mismo que el ángulo EFD, que el ángulo ABC, que el ángulo DEF es congruente, es decir, mide lo mismo que el ángulo BAC, y llegamos a la conclusión de que el ángulo BCA es congruente, es decir, mide lo mismo que el ángulo EDF. ¿Cómo nos dimos cuenta de la medida de esos ángulos que nos hacían falta ahí? Hacemos pues una ecuación. Sabemos que tiene que medir 180. Y en el primer triángulo, el ABC, ya nos estaban dando 70 más 50 más el ángulo que nos hacía falta, tiene que ser 180 sí o sí. ¿Cómo despejamos esta X? Vamos a pasar al otro lado. Los números. Y esto me va a dar 60. Y de la misma manera se hace el triángulo anterior, nada más que en vez de 50, el triángulo que sigue, nada más que en vez de 50 ponemos un 60 y ya ahí nos vamos a dar cuenta que mide 50. Entonces, sí se cumple el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Y vamos a ver si ED efectivamente mide 4. Vamos a borrar esto. ED es este de aquí. Y yo entonces puedo hacer, por ejemplo, BC, C, que es este que está acá, con DF, ahí donde estoy escribiendo, encima de todo, BC, DF, ¿verdad? Y puedo hacer, vamos a ver, para que tiene medida. Ok, puedo hacer AC con DE. ¿Ok? Que va a ser 6 entre 3 es igual a 8 entre X. Y si hacemos esto, así no era, perdón, así, efectivamente nos va a dar 4. Entonces, quiere decir que ambas, exactamente como nos dijeron, son verdaderas. ¿Ok? Entonces, ambas sería la respuesta A. Pongámosle un check. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, si todo quedó clarito. Si no, pueden volver a ver la clase. Está en YouTube, ¿verdad? Nada más buscan como Promatec y ahí sale.